Hola mis amados hermanos, les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá, de Córdoba, Veracruz. Sí, hoy la predicación del día de hoy se llama Los enemigos del ministro. Sí, y el texto que tenemos hoy de entrada es el siguiente. Nehemías 6:12, según la versión Reina Valera 1960, dice así: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria, Señor, toda la honra, bendito Dios, y te doy gracias, Señor, bendito Dios, por este tiempo, Padre mío. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable, bendito Dios, el que revele, Padre mío, bendito Padre Celestial, Señor, y que haga, Padre Santo, Señor, que esta palabra esté ungida, Señor, bendito Dios, y que llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, para edificación, Padre. Que toda tu palabra, bendito Dios, es para edificar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, bendito Dios, que así sea, Señor. Toma el control, bendito Dios, de esta predicación. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, el libro de Nehemías nos habla de un hombre que fue utilizado por Dios para levantar los muros de Jerusalén y para hacer reformas en el pueblo de Israel. Reformar significa hacer cambios con el fin de mejorar. Y estos cambios eran en el terreno de la relación del pueblo de Israel con Dios, para volver el corazón hacia el Señor nuestro Dios y dejar atrás la idolatría. Cuando nos habla de levantar los muros de Jerusalén o edificar los muros, nos está hablando de edificar al pueblo de Dios. Comienza el libro de Nehemías diciéndonos que se entera, ¿verdad?, de la situación de la ciudad de Israel, ¿sí?, y la situación de las personas que habitaban. Decía ahí que estaban en gran oprobio y afrenta el pueblo, y que la ciudad de Jerusalén estaba obviamente con los muros derribados y las puertas quemadas. Entonces Nehemías, cuando él se enteró de esto, dice que él ayunó, que él lloró y que oró delante de la presencia de Dios, ¿sí? Esto, como les había comentado en la prédica anterior, ¿sí?, de la bendición de obedecer, es buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces dice más adelante que en el capítulo 2 que Nehemías era copero del rey. Entonces nos dice ahí que él estaba triste delante del rey, ¿sí? Ser copero del rey significa que el copero era el encargado de la comida y la bebida que consumía el rey. Tenía que cerciorarse de que no estuviera envenenada. Entonces el primero que tenía que beber y comer esa comida era el copero. Entonces cuando lo ve triste, ¿verdad?, le pregunta que por qué está triste. Entonces dice ahí que él temió porque pues a lo mejor podría pensar el rey, ¿verdad?, que Nehemías ocultaba algo, sí, que a lo mejor algo malo le podía pasar al rey, y él era responsable siempre de tener un buen aspecto, un buen semblante delante del rey. Entonces dice ahí que él platica con el rey y le dice todo lo que estaba pasando, y que él quería ir a ver por su pueblo, sí, quería él edificar. Entonces la palabra de Dios nos dice, sí, que el rey le concede, ¿sí?, ir a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Dice en Nehemías 2:8: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios, ¿sí?, sobre mí. Y luego también nos dice en Nehemías 2:11 que él llega al pueblo de Israel, ¿verdad?, perdón, al pueblo de Jerusalén, y les comenta, les explica así cómo él llegó hasta ahí, y que traía el encargo, ¿verdad?, de Jehová de edificar los muros, porque así se lo puso el Señor en su corazón, y que como se ablandó, ¿verdad?, como el rey Artajerjes en este caso, le da permiso, ¿sí?, para edificar, para que la obra fuera prosperada, ¿sí? Entonces Nehemías alienta al pueblo y el pueblo accede, ¿verdad?, a edificar los muros, ¿sí? Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 11 y el 18.
Luego dice, y es aquí donde empiezan los problemas. Sí, ya el ministerio comienza, sí, porque ya Dios da el banderazo. Nehemías tiene la concesión del rey para que él vaya a edificar la ciudad de Jerusalén. Hoy en nuestros tiempos sería que edificara la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los problemas porque una vez que se levanta un ministerio, vienen los enemigos a atacar al ministro, si vienen a querer desanimarlo, si a veces se piensa que pues todo va a estar calidad, no vamos a tener problemas durante la obra que Dios nos encargue, ¿verdad? El que es pastor va a tener unas ovejas excelentes, ¿verdad? El que es profeta, por ejemplo, pues nadie le va a decir esta profecía no es la que tú dices, ¿verdad? Todos te van a obedecer, o sea, no sé, que el evangelista haga de pensar a lo mejor que cuando él se levanta todo el mundo va a creer en el mensaje, que no vamos a tener detractores, pero en realidad esto no es así, hermanos, ¿sí? Uno, sucede todo lo contrario, sí, tal como dice la escritura. Dice, inmediatamente que se sabe que alguien se comienza a levantar para edificar la iglesia, también se comienzan a aparecer los enemigos del ministro. Y en este caso de Nehemías, pues estamos viendo tres enemigos, ¿sí? Y sus motivaciones, también vamos a hablar de las motivaciones, ¿sí?, que tenían estas personas para atacar a Nehemías. Y vamos a empezar, tenemos a Sanbalat Horonita, a Tobías Amonita y a Gesem el árabe. ¿Sí? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Sí? ¿Y por qué trataban de derribar el ministerio de Nehemías? ¿Cuáles eran sus motivos? Vamos a empezar con Sanbalat Horonita, que era gobernador de Samaria. De hecho, la Biblia no nos dice a qué se dedicaban cada uno de ellos, pero viendo hallazgos arqueológicos, ¿sí?, notas de hallazgos arqueológicos, también acerca de historiadores como Josefo, incluso nos hablan también de que se encontraron unos papiros en Elefantina, ¿verdad? Que el que quiera investigar, pues adelante lo puede hacer. Nos habla que Sanbalat Horonita era gobernador de Samaria, ¿sí? Que tuvo dos hijos y que una hija de él se casó con uno de los nietos de Eliasib, sumo sacerdote de Jerusalén. ¿Sí? Nos dice ahí la historia que él no quiso dejarla cuando se hizo pacto para que los judíos despidieran a las mujeres que no fueran judías y que fueran de otros pueblos. Entonces, Samaria era parte de Israel, de hecho era la capital de Israel cuando se convirtió en el reino del norte, ¿sí? Y su religión era el samaritanismo, que el samaritanismo, ¿sí?, es una religión abrámica, ¿sí?, y que también tiene la Torá, que también conocen de la ley, sí, pero ellos eran sincréticos, ¿sí? Sincréticos quiere decir que ellos adoptaban creencias de otras religiones, de las religiones paganas. De hecho, Sanbalat Horonita significa, Sanbalat significa la diosa luna ha engendrado. Entonces, esto nos da una idea, ¿sí?, de que pues, realmente ellos están equivocados, ¿sí?, porque hablan de Dios, pero pues ellos tienen una mezcla, ¿sí?, ellos son paganos, así prácticamente como también, o sea, eran adúlteros espirituales, algo parecido con la iglesia común y los cristianos, ¿sí? El historiador Josefo narra que la hija de Sanbalat se casó con Manasés, y siendo él nieto del sumo sacerdote, en este caso de Eliasib, lo utilizó para que fuera sumo sacerdote de un templo que Sanbalat erigió en Jericim y no en Jerusalén. Y gracias a Sanbalat, que hizo el templo allí, es porque hay confusión en los samaritanos, ¿sí? Porque ellos piensan que el lugar donde se debe de adorar a Dios es en Jericim y no en Jerusalén. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, ¿sí? Cuando ella dice, no, es que nosotros creemos que en Jericim es en el monte en el que se debe de adorar y no en Jerusalén. Y esto se lo deben
el reino del norte o Israel, ¿verdad? El Israel antiguo, a Sanbalat, ¿sí? Porque pues él hizo lo que no debía de hacer, él no hizo la voluntad de Dios. Entonces, nos damos cuenta, sí, que Sanbalat quería tener su propio templo a su manera y aparte hacerle daño a la obra de Dios. Después nos vamos con Tobías Amonita, así que era gobernador de Amón. Sí, se dice que era también de ascendencia judía, de acuerdo a los historiadores. Sí, que se había casado con una hija de Secanías, un líder judío, y le había dado a su hijo Joanán en matrimonio a la hija de Mesulam, otro líder judío con fines ostensiblemente políticos. Debido a esto, se ganó la confianza de una coalición judaíta para enviar cartas a Nehemías en un intento de debilitar la determinación de Nehemías. Y también, para colmo de malas, pues estaba emparentado con el sumo sacerdote Eliasib. Perdón, es decir, el sumo sacerdote Eliasib, el sumo sacerdote de Jerusalén, estaba emparentado tanto con Sanbalat Horonita como con Tobías Amonita. ¿Sí? Recordemos que ningún amonita, ningún moabita podía entrar en el templo de Dios, ¿sí? Por la situación que habían guardado, ¿sí? Con la actitud que habían tenido con el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando andaban en el Éxodo, ¿sí? Y aparte debemos de ver que los amonitas y los moabitas eran producto de un incesto, ¿sí? Por las hijas de Lot, que prácticamente violaron a su papá. Y los samaritanos pues son israelitas del reino del norte que eran rebeldes a Dios. Y con respecto a Gesem, el árabe, sí, pues aquí nos dice que era rey de Kedar, y se tienen referencias del siglo V a.C. en un recipiente de plata hallado en Tel el Mascutá, sí, que en la Biblia se le conoce como Sucot, al este del delta del río Nilo. Dicen que se encontraron un tazón recuperado que estaba junto con otras vasijas consagradas a la diosa de Arabia, Hanalat, y tiene una inscripción con el nombre de su oferente, que es Caino, hijo de Gesem, rey de Judá. Entonces tenemos que siendo árabe, entonces es descendiente de Ismael. Recordemos que Ismael era hermano de el hijo de Abraham, ¿sí? De Isaac. Entonces, por ahí en Génesis 16:12 nos dice una profecía acerca de Ismael, dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, aquí vemos dos personajes que, creyéndose judíos, ¿verdad? Sí, que creyéndose también parte del pueblo de Dios, conspiran contra el pueblo de Dios casualmente, ¿no? O sea, quiero ser, pero al mismo tiempo yo estoy conspirando. ¿Por qué? Porque ellos querían la obra a su manera, ¿sí? No a la manera de Dios, ¿sí? Tenemos que recordar que Dios es el que hace la elección, ¿sí? Dios es el que hace la elección, no uno. Los dos primeros judíos, sí, con doctrina diferente, pero en realidad son paganos, que pretenden estar dentro del pueblo de Dios, emparentan con el pueblo de Dios, pero no se someten a la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, yo soy pariente del sacerdote, ¿verdad? Del sumo sacerdote, pero estoy infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el caso de Tobías, ¿sí? En el caso de Tobías, puso, o sea, se le hizo una casa dentro del atrio de la casa de Dios. O sea, eso es imposible. Si se está diciendo que los amonitas no pueden entrar al templo de Dios, y todavía este bárbaro hace una casa dentro de los atrios de la casa de Dios, sí, y obviamente pues aquí tenía pues la aprobación, por decirlo así, de Eliasib, que era el sumo sacerdote. Si él estaba aprobando eso, ¿verdad? Sí, porque se sentía comprometido, ¿verdad? Que tenían derecho porque pues si estaban emparentados con ellos, pues ya estaba infringiendo la ley también el sumo sacerdote Eliasib.
O sea, yo soy amigo, yo soy pariente del sacerdote, entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Y aparte todavía puedo aplastar, ¿verdad? A los que se levantan, ¿verdad? Para edificar al pueblo, pues con la ganuencia, ¿verdad? Del sacerdote, pues entonces estamos bien mal, ¿no? Entonces por ahí dice aquí, y al no resultarles derribar al ministro, si como en el caso de Zambalat, pues entonces causan una división, sí, porque volvemos un poquito a la historia anterior, sí, que recordemos, y la voy a estar relacionando con la Biblia, sí. Nehemías hizo unas reformas y dentro de las reformas nos habla de que esta persona encuentra en la ley que el pueblo de Dios solamente se puede casar dentro del pueblo de Dios, ¿sí? O sea, los judíos con los judíos, o en este caso todo el pueblo de Israel, solamente dentro del pueblo de Israel. No podían tomar por esposas a las amonitas, a las moabitas, a cualquier pueblo que no fuera dentro del pueblo de Israel para acabar pronto. Entonces, en ese entonces se encuentra que había matrimonios mixtos, ¿sí? Y dentro de esas personas que habían infringido, pues estaban los nietos del sumo sacerdote Eliasib. Entonces, al final de Nehemías dice que él lo echa del ministerio, lo echa del sacerdocio. Si pueden buscar por ahí otras versiones, ¿verdad? Y así lo dice. Y la historia nos dice que pues esta persona que fue Manasés, ya lo había yo dicho hace un momento, se fue a Gazamaria y allí le construyó Zambalá, ¿verdad? Un templo para que adoraran allá en el monte Gerizim. Y entonces, ¿dónde creen que se fueron todos los que no quisieron dejar a sus esposas, ¿no? Entonces esto creó también nuevamente problemas dentro del pueblo de Dios, porque en lugar de unir estas personas que tenían cierta relación de ascendencia o de creencias, ¿verdad? En donde convergían con el pueblo de Dios, pues en realidad lo único que hicieron fue dividir al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces estos personajes, sí, estos espíritus que pueden en un momento llegar y y influenciar a los hermanos, ¿verdad? Pues son espíritus demoníacos, ¿sí? Estos Zambalats, estos Tobías, estos Gesem. Pero en el caso de Gesem, pues podemos decir que en parte, ¿verdad? En parte, pues también tenían cierta relación con el pueblo de Israel porque son descendientes de Ismael, ¿sí? Entonces, pareciendo que son del pueblo de Dios, ¿sí? Lo único que venían a hacer era perjudicar al pueblo de Dios y estaban dentro del pueblo de Dios porque recuerden las relaciones que tenían ambos, ¿sí? Entonces, ya viendo todo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta de cuáles eran los motivos de ellos, ¿sí? Qué era lo que los movía a hacer determinada cosa, ¿sí? Ellos querían hacer las cosas a su manera, ¿sí? Ellos venían con un fin que era destruir la obra de Dios. Entonces, podemos hablar acerca de las estrategias, ¿verdad? Que ellos trataron de utilizar para desanimar a Nehemías. En primer lugar, dice aquí la Biblia que ellos despreciaban, ¿sí? Despreciaban lo que estaban haciendo. Dice Nehemías 4:2, dicen, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y todavía dice por ahí Tobías Amonita. Dice, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo debilitará. Entonces así pasa a veces cuando algún ministro, ¿verdad? Alguien, llámese diácono, llámese anciano, llámese pastor, llámese el cargo más bajo, si quieren llamarlo así. Yo creo que está mal dicho, ¿verdad? Sí, porque a veces como seres humanos tratamos de categorizar, ¿verdad? Recordemos que todos servimos al Señor de señores, ¿verdad? Y para Él no hay cargos chicos ni cargos grandes, ¿sí? Recordemos, sí, que el mayor servirá al menor, pero para efectos didácticos lo estoy hablando de esa manera. Entonces, aquí el punto es el desprecio, ¿sí? El menosprecio. Perdón.
¿qué hacen estos débiles judíos? Oye, fulanito, ahora ya lo pusieron a hacer esto, pero en realidad, pues él no puede, sí, yo lo conozco, o sea, es imposible que él pueda hacer esto que lo pusieron a hacer. Ay, no, que sí, no, que esta persona no es adecuada para esto, sí, yo lo podría hacer mejor, sí, entonces ese tipo de comentarios, o sea, son desprecios, sí. Ay, que tiene un pasado tormentoso, ¿verdad? Bajó y subió e hizo y deshizo y yo no sé cómo lo aceptaron incluso a venir al templo, ¿no? Debía estar acá allá afuera. Debe ser ese tipo de cosas. Conspiración para atacar la obra, dice Nehemías 4 del 8 al 11, dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y el 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no vean ni vean, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, ¿verdad? Y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, no, o sea, la intención de un Tobías, de un Zambalat, de un Gesem es acabar con el ministro, ¿sí? Acabar con la con el ministerio de una persona así cuando no les simpatiza, cuando ellos quisieran estar ahí, ¿verdad? Cuando se sienten con derechos, cuando en realidad no los tienen, ¿sí? Entonces, como no pueden aspirar a un ministerio, entonces lo que tratan de hacer es acabarlo, ¿sí? No, fíjate que vamos a echarle un montón, ¿verdad? Y vamos a cansarlo y vamos a sacarle la lengua y vamos a hacerle esto, vamos a ponerle el pie, vamos a inventarle cosas, ¿verdad? Y entonces, pues a lo mejor por ahí algunos Nehemías, pues los desaniman y se van, ¿no? Sí, a lo mejor por eso algunos hermanos se van, ¿verdad? Porque no, en lugar de edificarlos y decirles échale ganas, ¿verdad? Pues los desanimamos, ¿verdad? Las acusaciones falsas, dice que en Nehemías 6:6, dice por ahí, este, ahí le estaban hablando, ¿verdad? Que Zambalat, ya Zambalat como siempre dice, envió a mí su criado, voy a hablar desde el versículo 5, dice así, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta a su mano y dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmo lo dice, o sea, no nada más yo, sino por ahí lo dicen, o sea, me dijo un pajarito, ¿verdad? Dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas el muro con la mira según estas palabras de ser su rey. Y al versículo 7 dice, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, por tanto ven y consultemos. Entonces, están haciendo acusaciones falsas, o sea, no, es que se está levantando porque ya le está haciendo, ¿verdad? Como dicen por ahí, está adulando mucho al pastor o, o se está levantando porque al rato piensa poner su iglesita, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, esas acusaciones falsas, ¿verdad? O no, está sirviendo, pero si vieran cómo están hablando de fulano, de sutano, de mengano, entonces, pues ahí están, el proceder, ¿verdad? De Zambalá, de Tobías y de Gesem. Sí, también la compra de falsos profetas, digamos, en nuestro, o en algunas ocasiones, ¿verdad? O falsos testigos, ¿no? Dice por ahí Nehemías 6 del 10 al 14, que por ahí le profetizaron a Nehemías que se escondiera, ¿verdad? En el templo porque venían a matarlo, ¿no? ¿Sí? Y entonces Nehemías, Dios le da discernimiento de espíritu y dice, no, yo entendí que esto no venía de Dios, sino que venía de parte de los enemigos, ¿verdad? Para desanimarlo, ¿sí? Entonces también ora a Dios y le dice, oye, Señor, acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo, ¿sí? Para que yo dejara ¿verdad? De edificar, ¿sí? Ah, no, tú estás edificando, pero pues tú por aquí tienes este detallito, ¿no? Mira, fíjate que por ahí me dijeron que estás pecando, ¿verdad? Sí, pues no, yo creo que tú lo haces porque tú tienes un interés oculto, ¿no?
quieres la gloria para ti y no para Dios. Entonces, ese tipo de cosas, y seguramente por ahí, ¿verdad? Alguien podría pensar unas más, ¿verdad? Pero yo creo que en esta iglesia no se da, no, esta iglesia realmente no, yo creo que es en otra iglesia, ¿verdad? Pero aquí no, definitivamente no. Y por último, las amenazas, ¿verdad? Dice ahí Nehemías, perdón, aquí lo puse en el recuadro 2 veces. Nehemías, el capítulo 6 dice, y 19. Dice que por un lado, ¿verdad? Aquellas personas que le iban a contar chismes a Nehemías acerca de Tobías, ¿verdad? Decían que por un lado le contaban las buenas obras de Tobías, ¿no? Todas las cosas buenas que hacía, yo creo, para que bajara la guardia Nehemías con respecto a Tobías, pero por otro lado le estaban mandando cartas por medio de esas mismas personas que le pasaban chismes para atemorizarlo, ¿sí? Para atemorizarlo, sí, a veces hay personas que no se miden, ¿verdad? Y en lugar de animar, ¿verdad? Pues lo quieren a uno desanimar o quieren a los hermanos que están levantando, ¿verdad? Quieren desanimarlos, quieren decir, no, tú no vas a poder, no, fíjate que mejor no te metas por ahí porque realmente vas a salir raspado. Entonces, pero aquí ya vimos las estrategias para desanimar a Nehemías. Y ahora, ahora, ¿qué cosa podemos decir? Pues, ¿cuál fue la postura de Nehemías, verdad? Ante todas esa avalancha, ¿verdad? De chismes, de conspiraciones, de ataques, ¿verdad? De estos espíritus, de estos personas que se meten dentro de la iglesia, sí, o falsos hermanos se puede decir también, ¿verdad? ¿Cuál fue la postura delante de él ante sus enemigos? De hecho, la palabra de Dios nos dice en Nehemías 2:20, nos dice que él le contesta, ¿verdad? Cuando ellos le dicen que si se pensaba rebelar, ¿sí? Dice que el Dios de los cielos, Él nos prosperará, ¿sí? Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. O sea, está declarando los planes de Dios y lo está declarando ya que son hechos a pesar de las acusaciones, ¿verdad?, que le estaban haciendo sus enemigos, ¿sí? Otra cosa bien importante, otra postura de Nehemías era la oración. Nehemías 4:4 dice, oye, Dios nuestro, sí, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Sí, en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, dice en el versículo 5, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra ti los que edificaban. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante una situación de ataque? Sí, pues tenemos que orar, tenemos que declarar los planes de Dios. Por otro lado dice que él preparaba a su gente, preparaba al pueblo de Dios ante un eventual ataque. Dice que en el versículo 9 dice que pusieron guarda de día y de noche. Más adelante dice que ellos estaban edificando el muro y por un lado tenían la espada y o sea, con una mano tenían la espada y con otra mano estaban con los ladrillos y con la mezcla, ¿verdad? Y estaban ahí poniendo, ¿verdad? Estaban levantando los muros, estaban a las vivas, ¿sí? Cualquier cosa tenían que usar la espada. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Así como el Señor Jesucristo la usó contra el diablo cuando el diablo quería tentarlo, ¿verdad? Pues Jesucristo estaba utilizando la espada, ataque que le tiraba el enemigo, ataque que él bloqueaba, ¿sí? Con la espada, siempre con la espada. Dice ahora, evitar entrar en el terreno del enemigo, ¿sí? A veces nos piden, ¿verdad? Sí, los enemigos, bueno, en el caso de Nehemías, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, vente, queremos que vengas a nuestra casa porque aquí tenemos que platicar algo, si tenemos una duda, queremos consultarla contigo, ¿verdad? Sí, cuando en realidad es una conspiración, sí, va a ser en tu daño, va a ser en el daño de tu testimonio, de tu ministerio, sí. Lo que ellos querían era
cacharlo, ¿verdad? Con alguna pregunta capciosa que él respondiera mal, para que ellos tuvieran testigos y fueran al rey y le dijeran, mira, rey, estas fueron las palabras de Nehemías, ¿verdad? Fíjate que si se quiere rebelar, siempre han sido rebeldes, los judíos siempre se han rebelado contra todos los reyes que, que han venido y los han tratado de gobernar. Entonces, lo que hizo Nehemías es decirle, ¿sabes qué? No puedo, si yo tengo una gran obra, decía Nehemías 6, dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando Dios nos revele, ¿verdad? Que hay algún enemigo, ¿verdad? Que quiere que nosotros entremos a su territorio, ¿verdad? Entremos, ¿cuál es el territorio? A veces es la casa, ¿verdad? Si sabes que vente a mi casa, vente, vamos a platicar, necesito yo necesito platicar contigo porque tengo esto, ¿sí? Tengo estas dudas, o fíjate que dicen esto de ti, o oye, ¿sabes qué? No es necesario que vengan a la casa, a lo mejor en una conversación, sí, para ir con el chisme, ¿no? Fíjate que yo le conté, él me dijo esto, pero en realidad ya no lo está diciendo como fue, ¿sí? Sino que él te tira, el enemigo te tira para que tú digas algo que te pueda comprometer, ¿sí? Que hables de algún hermano, o que hables del pastor, o que hables de, no sé, de cualquier persona, ¿sí? Y entonces, o sobre un asunto en particular, oye, fíjate que tengo este detalle, pero ¿tú qué opinas al respecto? Lo que nosotros tenemos que opinar es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice esto, ¿sí? ¿Sí? No hagamos ni demos consultas o demos alguna postura con cosas hipotéticas y con me lo dijo fulanito, me lo dijo un pajarito, ¿sí? No, si vas a decirle algo, díselo a la persona que tiene el problema, no a otra persona. Si, oye, me dijeron que esto, no. Entonces, que si fulano quiere una consulta, ¿verdad? Si él tiene un problema, bueno, que venga y que me lo diga, ¿no? Y juntos vamos a buscar una solución. Pero eso de que, oye, ven y él lleva y trae, nunca sale bien eso. Y por último, responder con verdad. Nehemías 6:8. Tanto le insistieron, ¿verdad? Sí, que por ahí tanto le insistieron, ¿verdad? En que les aclarara, entre comillas, ¿verdad? Que les aclarara esa situación que ellos estaban inventando, porque pues como sabemos, Nehemías solamente quería reconstruir el templo y de hecho hizo reformas después de construir el templo, como la que les había comentado de de eliminar los matrimonios mixtos, que se acabara también, por ejemplo, la idolatría, ¿sí? Y que el pueblo de Dios buscara al Señor con todo su corazón. Entonces, Él les contesta, ¿sí? Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, ¿sí? O sea, oye, que fíjate que tú quieres hacer esto, te estás levantando en contra del rey, no hay otra cosa, ¿sí? Recuerda que tu sí sea sí y que tu no sea no y que no te saquen de ahí, ¿sí? Entonces, esta fue, esta fue la postura, esta fue la postura de Nehemías. Y Dios siempre termina lo que comienza. Sí, dice la palabra de Dios en Nehemías 6:15, en la versión Dios habla hoy, dice que la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Lul. Para nosotros sería agosto-septiembre, ¿verdad? Y en la obra se emplearon 52 días. ¿Sí? 52 días. Entonces, Dios siempre termina lo que comienza, ¿sí? Siempre y cuando tú te aferres de Dios, ¿verdad? Tú pongas tu confianza en Dios,
y que mantengas la postura que Dios quiere que mantengas, ¿verdad? Para que no tropieces, ¿sí? Para que no caigas, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Conservando Nehemías su confianza en Dios y con la postura correcta, se llevó a término la obra de edificar la muralla de Jerusalén. Los enemigos fueron avergonzados y no lograron sus planes. Dentro de la iglesia a veces hay gente que se comporta como los enemigos de Nehemías, rasgos distintivos de falta de madurez, ¿sí? Dice, hoy el Señor te dice, nos dice, ¿verdad? Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿sí? Y presto significa pronto y dispuesto a ejecutar una acción, es decir, una vez que el Señor venga, ¿verdad? Una vez que te haga la visitación, el Señor ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay nada de que, Señor, sabes que ya me voy a portar bien, ¿verdad? Y ya no lo voy a hacer, y ya no voy a hablar de fulanito, de sutanito, y ya no le voy a meter el pie, y ya no voy a sacar la lengua, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora sí voy a poner a trabajar para la obra, ¿verdad? Para lo que tú quisiste, ya no hay, ¿sí? Entonces, qué mejor ahorita que, por ejemplo, no has tenido, ¿verdad? No hemos tenido esa visitación, ¿verdad? De juicio, ¿no? Entonces es este momento, ¿verdad? De hacerlo, ¿sí? La palabra de Dios también dice en 2 de Corintios 12:20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea gallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pues algo como lo que hablábamos en la predicación pasada, ¿verdad? En la bendición de obedecer. O sea, no estás obedeciendo, ¿sí? Imagínense, dice, cuando venga el Señor por su iglesia, ¿cómo la encontrará? Pues aquí está hablando Pablo a los Corintios, pero yo creo que es qué revelación también. Dice, pues me temo que cuando llegue, vamos a poner en lugar de Pablo Jesucristo, ¿no? Dice, no os haya tales como quiero. ¿Cómo quiere el Señor a su novia, a su iglesia? Pues la quiere que no haya contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿no? Dice, y yo sea gallado de vosotros cual no queréis. O sea, en lugar de venir como novio, ¿verdad? Y que los reconozca, que nos reconozca el Señor, ¿verdad? Como la novia, les diga, no los conozco. Y que solamente uno sean arrebatados, el vecino, el hermano de junto a la banca, ¿verdad? El hermano al que nadie pensaba de que se fuera a ir con el Señor, pues ese se fue y uno se quede, ¿no? Entonces, la verdad es que es para pensar esta de 2 de Corintios 12:20, dice, y no os haya tales como yo quiero, que venga el Señor y diga, híjoles, es que, pues yo pensaba casarme con fulanito, con sutanito, ¿verdad? Que él estuviera conmigo en el arrebatamiento, bueno, se va a ir en el otro autobús, por decirlo así, sí, o sea, después de que pase, o sea, es una analogía, ¿no? Y el otro autobús es pues que va a tener que esperarse hasta que venga la tribulación, la gran tribulación. Entonces, hermanos, pues yo hoy en esta noche hagamos la reflexión, ¿verdad? Yo cuando recibí esta palabra de parte de Dios, la verdad es que le dije, Señor, ay, Dios mío, es que está muy pesada. Y es que hemos estado hablando en las profecías, ¿verdad? Las palabras, se ha hablado bastante acerca de esta situación de contiendas, de chismes, de murmuraciones. El pastor también estuvo hablando bastante de esto, ¿verdad? En la escuela ministerial, y esto no se acaba, ¿sí? Pero ¿saben por qué se está hablando mucho de esto? Porque el Señor ya viene. Iglesia, prepárate.
prepárate porque es una realidad. El Señor ya viene, no podemos estar todo el tiempo, ¿verdad?, con lo mismo. Y oye, advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, porque va a llegar el momento en que el tiempo de la misericordia se cierre, ¿verdad? Y pues el Señor quisiera, ¿verdad?, que todos fueran arrebatados, pero pues Él está consciente que no es así. Entonces, nosotros estemos conscientes que si queremos ser arrebatados tenemos que ser hallados con vestiduras blancas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Entonces, hermanos, les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor, en esta noche. Señor, si acaso hemos actuado, si nuestro proceder ha sido como el de Sanballat, como el de Tobías, el de Gesem, Señor, Padre. Bendito Dios, te pedimos perdón, Señor, por dañar a nuestros hermanos, Señor, a lo mejor por envidias, a lo mejor por chismes, a lo mejor por murmuraciones, Señor, Padre, en las cuales, Señor, se han visto, Señor, derribados ministerios, Padre. Santo Dios, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, te rogamos que nos perdones. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, Padre. Límpianos de toda maldad, Señor, Padre. En el nombre de Jesús no queremos quedarnos, bendito Dios. Iglesia, ayuda a tu hermano, apóyalo, dale una palabra de aliento en su ministerio, cualquiera que sea. Sí, no hay ministerios chicos y grandes, sino que todo es para la gloria de Dios, todo. No nos envanezcamos porque uno tiene este ministerio, otro tiene el otro, no. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te ruego, Señor, que nos perdones, Señor. Enséñanos a ser humildes, ayúdanos a tener amor entre nosotros, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Háblanos, repréndenos, redargúyenos, pero no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Te lo rogamos y te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Padre. Señor, tu Hijo pronto viene. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar preparados para las bodas del Cordero y no ser hallados faltos, y no ser hallados con vestiduras sucias. Que no seamos, Señor, como las doncellas insensatas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Muchas gracias, sí. Los amamos, los amo en el amor de Cristo y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén